Mm, Pues vamos a hablar todos juntos. Dios Padre, te damos gracias por reunirnos aquí en este momento. Haz que en este momento seamos todos llenos del Espíritu Santo, que podamos recibir tu guía, que podamos agarrarnos a la palabra que tú quieres que nos agarremos y veamos cumplida en el campo, que el reino de Dios se establezca y toda la oscuridad sea quebrantada. Haz que en estos primeros pasos de Iglesia podamos levantarnos con el Evangelio y que realmente podamos seguir con solo Evangelio. Haz que Toñín sea especialmente lleno del Espíritu Santo, dale la fuerza espiritual para que podamos escuchar a través de él la palabra que tú quieres darnos. Dale los 5 poderes y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a leer la palabra de Dios juntos. En Primera de Pedro 2, del 9 al 10. El título del mensaje es El punto de cambio de mi vida. Primera de Pedro 2, capítulo 2, el versículo 9 y 10. ¿Has compartido? Sí, vale. Lo leemos juntos a una voz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pero en otro momento no habías alcanzado misericordia, pero que ahora... Amén. El título de hoy es el punto de cambio de mi vida. Y según hemos leído en los versículos de hoy, antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora sí lo somos. No teníamos misericordia, pero ahora sí. Igual que en el primer mensaje, en el camino de salvación, realmente lo que nos ha ocurrido en nuestra vida, que antes vivíamos una vida donde no conocíamos a Jesucristo, por lo que no éramos pueblo de Dios, pero que al conocer a Jesucristo y aceptarlo como mi dueño y Señor, nos volvemos pueblo de Dios. Vivíamos una vida donde no teníamos más remedio o no podíamos evitar ese sufrimiento o problema que venía del estado espiritual en el que yo estaba viviendo, como un no creyente. Pero que al conocer a Jesucristo, Él consumó todos los problemas, los acabó en la cruz. Por eso, en Juan 1:12 dice la palabra de Dios que aquellos que creyeron en Él, aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. Como en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Si en el día de hoy, en la mañana, has tomado esa conclusión de nuevo o has reafirmado tu fe, de verdad que solo por Jesucristo, solo por el Evangelio, las cosas pasadas ya han pasado y todo es hecho nuevo. Somos esas nuevas criaturas. Deseo que esa obra de la recreación se empiece a levantar en tu vida a través del culto del domingo, a través de estos cultos que estamos empezando. Hoy es la primera vez y hemos improvisado mucho en muchas cosas, pero creo que Dios nos está bendiciendo y está dando gracia a cada uno de vosotros. Si hoy de verdad os aferráis a la palabra que vamos a compartir, de verdad vais a ver cómo va a ser un nuevo comienzo para vuestra vida. Orando, preparando este mensaje, Dios precisamente me ha dado esta palabra, el punto de cambio de mi vida. ¿Cuál es ese punto de cambio de mi vida? En el momento que creo en Jesucristo, en el momento que le busco a Él, en el momento que le miro a Él, ahí todo punto de cambio empieza a levantarse. Por eso os bendigo para que creyendo en esta verdad puedan empezar de nuevo. Han sufrido hasta ahora, han tenido problemas, no se preocupen. El pasado ya no lo podemos cambiar. Hoy, Dios te ha prometido el hoy y el futuro. Y cuando tú encuentras esta bendición en el Evangelio, verás que todo tu pasado se va a convertir en plataforma y mensaje para las siguientes generaciones. Por lo que entrarás dentro de la bendición. Hasta ahora has sufrido mucho, no importa. Encuentra este punto de cambio. Entonces tu vida empezará a caminar junto con el Evangelio.
empezarás a caminar dentro de todas esas respuestas que Dios ha preparado para tu vida. Entonces, hoy, a través del mensaje, ¿cómo tengo que comenzar? Es el primer punto que nosotros debemos encontrar. Para disfrutar de este punto de cambio en mi vida, ¿cómo tengo que comenzar? Primero, os bendigo para que, como creyentes, seáis las personas que tienen seguridad en el Evangelio. El creyente, que es hijo de Dios, debe poseer la seguridad en el Evangelio. ¿Por qué? Ya Dios nos ha dado la respuesta, tengo que escribir un poco más grande, la respuesta a todos los problemas. ¿Esto qué es? Cristo. Dios, para el creyente, para el hombre, para el ser humano, porque no había camino para él y porque no había respuesta para él, envió ¿a quién? A Cristo, como respuesta para nuestras vidas. Por lo que si sois las personas que conocen realmente a Cristo, en vuestras vidas habrá respuestas. Tienen problemas o sienten la obra de Satanás o esas cadenas que todavía les tienen atrapados, aférrate a Cristo, porque Cristo es la respuesta. Ten seguridad en el Evangelio. Es tener seguridad en Cristo. Realmente, Cristo vino para deshacer las obras del diablo, por lo que también nosotros tenemos esa identidad y autoridad en Cristo. Podéis orar en el nombre de Jesucristo. La gente, el Hijo de Dios, tiene una gran autoridad. Y dentro de la autoridad que se nos ha dado, al orar, de verdad que Dios nos escucha y responde. Tienen que tener esa seguridad, porque cuando oro, realmente Dios escucha mi oración y nos responde. Ya tenemos la respuesta, Cristo. Por eso en Juan 19:30, él dijo, consumado es, lo acabó todo en la cruz. Ten seguridad en que Cristo es la respuesta para tu vida. Por eso para nosotros no damos culto de otra forma. Todo es mirando a Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Cantamos Cristo es guía de mi vida. Jesús es el Cristo. ¿Por qué? En Cristo está todo. Por eso simplemente con restaurar nuestro estado espiritual y mirarle un poco a Él, ¿qué ocurre? Mi vida empieza a ser restaurada. Ahí se levanta sanidad. Él es la respuesta que Dios te da. Tienes que tener seguridad en el Evangelio, porque el plan de Dios y su poder, la respuesta, el plan y el poder, es algo que Dios ya nos ha entregado. Es algo que Dios ya ha acabado. Dios te ha dado la respuesta, que es Cristo, y ha mostrado su plan, como hemos leído hoy, en 1 de Pedro 2, 9, 10, que es que vosotros que tenéis la respuesta en Cristo, que anunciéis. Anunciemos. Este es el plan de Dios, que anunciemos el Evangelio. Como hemos leído, que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el plan de Dios. Disfruta del Evangelio para anunciar este Evangelio. Y también Dios ya nos ha dado su poder. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo la respuesta de Cristo y conociendo el plan de Dios, que es que anunciemos este Evangelio para que la gente entre en bendición, sabemos que por nosotros mismos no podemos. Por eso Dios, ¿qué nos ha dado? Su poder. El poder de Dios. Como dice en Hechos 1:8, la palabra de Dios dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dios, porque necesitamos su poder, Él ha prometido que va a estar obrando por delante. Por eso os bendigo para que seáis los creyentes que tienen seguridad en el Evangelio. La respuesta, no tienes que buscarla más. Cristo es la respuesta. El plan es que anunciemos el Evangelio, la evangelización del mundo, que este Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y para que eso se cumpla, Dios ha prometido que os va a dar el poder. Vosotros sois estas personas que son escogidas por Dios, como hemos leído. Sois linaje escogido, real sacerdocio, para nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso sois vosotros. Y para que podáis hacerlo, Dios ha prometido que os va a dar el poder. Por eso os bendigo para que disfrutéis de esta bendición y que tengáis seguridad. Que hemos leído hoy en el versículo 10, que antes no éramos pueblo, pero que ya lo sois.
por lo que no viváis como que no os fuerais pueblo. Ya sois pueblo de Dios. Es algo que ya os he dado. Que antes no teníamos más remedio que vivir en sufrimiento o en dolor, atrapados por las cadenas o maldición de la línea generacional, pero que ya habéis alcanzado esa misericordia. ¿Por qué? Porque tenéis a Cristo. Os bendigo para que esta semana estéis meditando en esta palabra y viváis con la seguridad en el Evangelio, de que Jesucristo de verdad lo ha acabado todo y de que Dios obra a través de su Espíritu Santo y de la palabra. Por esto es más importante el estado espiritual que tengáis a la respuesta en sí que podáis recibir. Tenéis que entender bien lo que estoy diciendo, por eso lo voy a explicar. Daniel fue condenado a entrar a los fosos de los leones, pero Daniel estaba en victoria. No era la situación que vivía, sino el estado espiritual que Daniel poseía. Para José, el que fuera vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, no fue un problema, sino todo lo contrario. Él tenía tranquilidad, tenía paz. ¿Por qué? Era el estado, no era la situación. Tú fíjate, sus hermanos cogieron su ropa, la mancharon de sangre de una bestia y dijeron que un animal, una bestia, la había matado. A su padre le dijeron eso. Su padre había pensado por tantos años que José había muerto y le vendieron como esclavo ganándose un dinerillo. Para José eso no fue un problema. Todo lo contrario, él tenía ese estado espiritual que estaba por encima de cualquier situación. Qué difícil lo estáis pasando estos días. ¿Tenéis algún problema que realmente os está asfixiando o alguna preocupación? Encuentra ese estado espiritual conectado con Dios por el cual no seáis movidos por las situaciones. José o Daniel pudieron disfrutar de esta bendición porque tenían ese estado espiritual para ver el plan de Dios en medio de cada situación. Por eso os bendigo para que podáis tener seguridad en el Evangelio. Entonces, nada será un problema, porque el Hijo de Dios que tiene la conclusión en Cristo, en el Evangelio, y tiene esta seguridad, realmente nada es un problema. Por eso en Proverbios 3, 5 y 6 dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. ¿Qué quiere decir? Reconócelo en tus caminos. Ten la seguridad en el Evangelio y Él se encargará de todo. Es lo que nos está diciendo. Cree en Jesucristo, ten seguridad en el Evangelio y el problema no será problema. Incluso Dios lo cambiará para bendición. Por eso os bendigo para que puedan tener esta seguridad en el Evangelio. Esto es, vive dentro de la respuesta, vive dentro del plan y vive dentro del poder de Dios. Entonces Dios se encargará de todas las cosas. Por eso en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente lo que Dios nos da. Entonces, todo lo demás os será añadido. ¿Por qué? Jesucristo dijo: ¿por qué oráis por el qué comer o el qué beber? Eso es algo que yo voy a apoyaros en todo lo que sea necesario. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente disfrutar del Evangelio. Y después que a través de mi vida toda la gloria sea para Dios. Que a través de mi vida este Evangelio, que es luz, admirable, sea resplandecida, anunciada a todas las naciones. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Aquel que entra dentro de este plan disfrutará del poder. Verá cómo su obra, en su vida, Dios está levantando su obra. Cómo en su vida Dios manifestará su poder. Por lo que no lo hacemos nosotros. Tienen problemas con su negocio, enfoquen su negocio en esto. Verán cómo Dios bendecirá su negocio. Me cuesta estudiar, estudia por la evangelización del mundo. Dios, yo soy ese linaje escogido, esa nación santa. Tú me has llamado como ese remanente. Me cuesta estudiar, pero no pasa nada. Tú me has dado a Cristo y tú quieres que a través de mi vida el evangelio sea compartido. Entonces Dios te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento para poder estudiar, o va a hacer que va a tocar el corazón de tu profesor para que te apruebe. Y eso también lo he experimentado. Ya cada remanente que coja su título de oración y reciba las respuestas. ¿Qué quiere decir? No te preocupes de nada, yo voy a obrar. Es el poder. ¿Por qué? Para la evangelización del mundo. Por eso os bendigo para que puedan estar dentro de esta respuesta. Reconócelo en tus caminos. Es lo único que pide el Señor. Vive delante de Él. Una persona me dijo: ya, yo tengo mi fe, pero es que yo no soy mucho de orar o no soy mucho de ir a la iglesia. ¿Cómo voy a ir a la iglesia
tanto, yo tengo que trabajar, estoy ocupado, me gusta hacer otras cosas. Una persona que quería ser cura, pero daban 4 misas al día y salió corriendo, ¿no? Así me contaban esta semana. Dios, ¿qué es lo que pide? Reconócelo en todos tus caminos. Aunque sea el domingo, da culto delante de Dios. Ven con el corazón a la iglesia de recibir la palabra de Dios. Y Dios te dará la palabra que se va a volver guía para tu vida. Hasta el error, hasta aquel error que yo no conozco, o sea, que hago sin darme cuenta, Dios lo va a enderezar para bendición. Yo era un estudiante de bien o notable, no era de sobresaliente. No estudiaba mal, porque nunca he suspendido, pero tampoco me esforzaba para el sobresaliente. Eso era algo que no entraba en mi ambición. Yo el día anterior me iba muy bien y sacaba un bien o un notable y yo estudiaba así. Y yo preparé mi selectividad para entrar a una carrera de universidad. Y yo era uno de los estudiantes que había compañeros que habían repetido alguna asignatura, pero yo pasé limpio y hice la selectividad en junio. ¿Qué pasa? Que yo hice la selectividad y salí muy tranquilo de la selectividad. ¿Y qué ocurrió? Que suspendí. Yo me sorprendí mucho, porque yo incluso había orado. Señor, la selectividad, llevaba orando todo el mes. Y le hice el examen con mucha paz, pensé que lo había hecho bien y suspendí. Y tuve que hacer la selectividad otra vez en septiembre. Y me daba hasta vergüenza porque mis compañeros aprobaron y yo iba diciendo que había hecho bien el examen y después vi los resultados y suspendí. Hice otra vez el examen de selectividad en septiembre, donde después aprobé. Pero en ese tiempo, de junio a septiembre, que parecía un fracaso, que a mí me daba hasta vergüenza incluso decirlo, otra vez tengo que prepararlo, otra vez a pasar por lo mismo, pero Dios completamente cambió mi corazón para ir a otra universidad y a otra carrera. ¿Sabes lo que llevó a eso? A que después de un año, que parecía un fracaso, como cambié de universidad de carrera, al acabar el primer año de carrera, yo tuve que dejar de estudiar por ciertas circunstancias y pude ir a Corea para entrenar 1 año o 2. Yo vi completamente, fue la guía de mi vida. Parecía un problema o parecía que había suspendido, algo que me avergonzaba. Pero como yo vivía delante de Dios y era hijo de Dios, Dios estaba conduciendo mi vida, guiando mi vida. Él estaba reconduciendo todo camino, porque yo quería ser alguien que hacía marketing. Pero Dios, ¿qué es lo que estaba viendo? Que España no necesita a alguien que haga marketing, y hay mucha gente que hace marketing. Necesita gente que pueda predicar el evangelio. Y me había escogido como esa nación santa, como ese pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. En mi caso, como pastor. Vosotros en vuestros campos. Por lo que no os preocupéis, si tenéis esta seguridad y conclusión en el evangelio, Dios va a estar guiando cada uno de los pasos de vuestra vida. Las decisiones importantes. De verdad, reconócele y Él va a estar enderezando todos tus caminos, tus veredas. Entonces, hasta ahora, hasta el fracaso se convertirá en respuesta, ¿verdad? Entonces, de verdad, ¿pueden dar gracias por el COVID? ¿Pueden dar gracias por el coronavirus? Si somos los creyentes que tienen el evangelio y disfrutan del evangelio, hasta una pandemia como el COVID, dentro de la pandemia, podrán encontrar muchas respuestas. De verdad, yo en el campo o en mi ministerio he recibido las mayores respuestas en este año 2020. Y la gente está diciendo, a ver si pasa el año, a ver si ya acabamos, pero el año que viene piensan que va a ser igual. ¿Y cuándo va a acabar esto? Y la gente está muy agobiada, está asfixiada ya con esta situación. Pero de verdad, que yo si lo miro delante de Dios, pues ahora que estoy en España me gustaría irme a la Plaza Mayor y darme una vuelta a pasear. Hay unos cuantas limitaciones que tengo que me gustan hacer que no podía hacer. Pero si yo miro este año, de verdad, gracias Dios por el coronavirus. Porque Dios está bendiciendo y usando cualquier circunstancia para dar respuesta. Por el coronavirus, sabéis que hoy estamos reunidos hoy aquí dando culto por internet. Si este año no hubiese habido coronavirus, yo no hubiese pensado en hacer una iglesia por internet ni levantar este sistema. Pero es lo que Dios me ha ido mostrando a través de la situación que he ido enfrentando. ¿Por qué? Vive delante de Él. Dios, pues tú que eres soberano y tienes la autoridad de todo, tú has permitido esta situación. Tú has permitido la situación de cada uno de los creyentes aquí en España. ¿Cuál es tu plan? Y en su horario, Dios va mostrando su camino. Por eso podemos dar gracias por todas las cosas. Os bendigo para que puedan tener esta conclusión. Es el primer punto. Si tengo la seguridad en el Evangelio, el punto de cambio en mi vida
empezará a levantarse. Os bendigo para que esta semana puedan experimentar esto en sus vidas. A aquel que tiene seguridad en el Evangelio, todo le ayuda para bien. Es lo que estoy diciendo. Una puerta se cierra, esto se vuelve guía de mi vida. El encuentro con una persona se vuelve la respuesta a la oración. Aquel que está en el Evangelio disfruta de estas bendiciones. Por todo esto, es más importante mi estado espiritual que la respuesta. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí. ¿Se ve bien aquí? Sí. Entonces, lo voy a poner grande. Mi estado espiritual es más importante que la respuesta. Más importante que la respuesta en sí que puedan recibir es mi estado espiritual. Por esto que estaba hablando de Daniel y José. ¿Por qué? Si yo no tengo un estado espiritual donde tengo fuerza espiritual, cualquier situación que venga te va a arrastrar, te va a mover. Por eso mi estado espiritual es muy importante. Hay una hermana con la cual yo estoy haciendo Darapán, estoy compartiendo los mensajes todas las semanas, y hacía su foro. Y resulta que en este año 2020, donde hay una pandemia, donde la gente está cerrando negocios, pues a través de la guía de Dios, a través de la palabra, y porque está teniendo victoria en el culto, siguiendo todo lo que Dios le está hablando a través de la palabra durante la semana, llegó el horario de que decidió empezar un negocio. Y claro, es algo que hay que tomar una decisión bien, pensándola bien, porque en esta época en la que vivimos no muchos negocios funcionan bien. Y decidió empezar un negocio. Entonces, de repente, por una circunstancia que se dio en un momento, esta hermana me decía que se sintió un poco movida, como diciendo, jolín, yo me he metido en este fregado sola y si esto después resulta que no es de Dios o no ha sido la guía de Dios, ha sido un poco mi pensamiento y mi humanismo, pues igual me meto en un problema ahora porque no funciona bien y tengo un montón de pérdidas. Le entró ese temor, muy lógico, ¿verdad? Pero esta persona que vive delante de Dios, ¿qué es lo que hizo? Con esa pregunta o con ese corazón, dio culto a Dios el domingo. Y en la palabra, en el mensaje, Dios le habló y le dio paz y tranquilidad. ¿Qué le dijo Dios? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa hermana, en medio del mensaje, recibió esa palabra. Y como tenía esa pregunta, tenía esa situación en su día a día, que el pastor desconocía por completo, ¿qué ocurre? Que como daba culto delante de Dios, Dios, a través del culto, la bendijo. Y de repente todas esas dudas, angustia o preocupación, cualquier pregunta que podía tener, desapareció y recibió paz. Recibió la respuesta. Entonces, yo escuchándola, ella compartía ese foro conmigo. Y yo me di cuenta. De verdad, gloria a Dios. Qué bendición ser hijo de Dios y poder dar culto y recibir la palabra que se cumple en nuestra vida. Pero ¿qué me di cuenta? Esta hermana, más que la situación o la respuesta que ella estaba viviendo, disfrutaba su estado espiritual con Dios. Esa era realmente la bendición. Que esta hermana tenía un estado espiritual donde se podía poner delante de Dios. Y esta era la bendición. No que su negocio le vaya bien o mal. ¿Por qué? Aquí podía encontrar todas las respuestas. Hasta un momento de crisis o un momento de dudas no era un problema. Por lo que no es que tenga que ir bien el negocio o tal, sino el estado espiritual que tenía. ¿Cuál era la bendición de esta persona? La situación, pues no estaba yendo muy bien, pero eso no le estaba influenciando directamente. Tenía el estado espiritual donde en cualquiera sea la situación se podía poner delante de Dios. ¿Qué más? Tenía el estado espiritual donde podía oír la voz de Dios. Vosotros, queridos creyentes, tenéis que tener el estado espiritual cada semana de poder escuchar la voz de Dios.
Pensar en esto, ¿por qué estamos aquí reunidos? Para escuchar la palabra de Dios que quiere bendecir mi vida. Porque Dios os ama, ha preparado al pastor y le ha dado al pastor una palabra que es bendición para vuestra vida. No es porque yo lo haga bien o mal, o porque el pastor ha estudiado bien o mal, no, porque Dios os ama. Si vosotros tenéis el corazón de buscar la palabra de Dios, de poneros delante de Dios, y tenéis el estado espiritual de que podéis oír la voz de Dios en el mensaje, cuando nos juntamos, el Espíritu de Dios obra, porque Dios os ama. Es por eso. Por eso yo me he dado cuenta, mira, esta hermana no era movida por la situación, era un problema, ¿ahora qué hago? Y la crisis, y Dios, ¿por qué me traes este problema? Y hay gente que cuando tiene un problema, en vez de aferrarse más a Dios o ir más a buscar a Dios, se aleja más de Dios. Pues ya no voy a la iglesia. Y hablan así. Por eso era bendecida. Esta hermana no tiene más remedio que recibir bendición. ¿Por qué? Tiene la seguridad en el Evangelio. Su vida está enfocada en el plan de Dios y está experimentando el poder de Dios. Tenía ese estado espiritual, independientemente de la respuesta, donde podía ponerse delante de Dios y oír la voz en el mensaje. Por eso todo era bendición. ¿Qué más? Se ponía delante de Dios y en el culto, ¿qué hace? Recibe gracia. Ay, yo es que todavía no veo o no oigo o no me di cuenta cómo Dios bendice mi vida a través del culto. Ora. Ese es tu título de oración. Dios, que pueda tener el estado espiritual donde me pueda poner siempre delante tuya. Que pueda tener el estado espiritual donde pueda oír tu voz en el mensaje y recibir gracia. Hoy, Señor, como ha orado Carmen, llénanos de tu Espíritu Santo. Hoy, a través del culto, danos de tu gracia, porque es lo que necesitamos. Os bendigo para que puedan disfrutar de esta bendición. Punto número 3. El punto de cambio de mi vida. Este es el comienzo del punto de cambio de mi vida. Os bendigo para que puedan disfrutar de esta bendición. Tienen dificultades, no puedes más, estás agotado. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que te pongas delante de Dios y escuches su voz y recibas gracia. Entonces, ¿qué ocurrirá? En tu vida habrá un cambio. Ganarás fuerza espiritual. Y esto es lo más importante para el creyente, tener fuerza espiritual. Para el no creyente también. Lo que pasa es que para el no creyente no hay camino. Pero nosotros ya tenemos la respuesta, que es Cristo. Y a través de Cristo y el culto que tiene vida, yo puedo ganar fuerza espiritual. Aquel que tiene fuerza espiritual tiene paz en la adversidad. Nada es un problema para él. Aquel que tiene fuerza espiritual tiene paz y tranquilidad. Por el contrario, los débiles espiritualmente se quejan de todo. Yo me di cuenta de las personas cuando conversas un poco con ellos, incluso creyentes, si uno no tiene fuerza espiritual, está agotado, está fatigado, está cansado. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Ven a Jesucristo, ponte delante de Dios y da culto a Él, en espíritu y en verdad, y Él te dará la gracia y restaurará tu fuerza espiritual. ¿Por qué? Es la clave para tener victoria. Si yo no tengo fuerza espiritual, enseguida soy movido por la situación, o la circunstancia, o lo que me diga una persona. Pero por el lado contrario, si yo tengo la fuerza espiritual, no me enfado. ¿Por qué? Tengo esa fuerza para sobrellevarlo todo. Eso es espiritual. No es que estoy de mal humor. No, es que tienes un mal estado espiritual, por eso estás de mal humor. Tienes que recibir gracia. El Hijo de Dios, el hombre, tiene que disfrutar de la relación con Dios y recibir gracia. Esto es importante. Por eso hay gente que se mueve rápidamente por cualquier cosa. De repente un coche se mete delante y ya se ponen a pitar y quieren bajarse y pelear. Por unas cosas pequeñas se vuelve un gran problema. ¿Por qué? No es que sean fuertes o tengan mal genio. No tienen fuerza espiritual. Los débiles espiritualmente les cuesta hacer cosas. Situaciones familiares y no saben sobrellevarlas bien. Tienen problemas entre hermanos tal o peleas y no saben llevarlo bien. No saben perdonar unos a otros. En el puesto de trabajo con el jefe. ¿Por qué? No tienen fuerza espiritual. Por eso que es lo importante, si tú te pones delante de Dios y escuchas la palabra de Dios te va a dar esa fuerza que necesitas. Entonces vas a ver que no es tan importante. Yo, el tiempo que está en Corea, hay gente que me dice, ¿no? Pues habrás debido
sufrir mucho porque el idioma, la comida, tal. Y yo me acuerdo que al principio, sobre todo, pues tenía muchas dificultades, cosas que no entendía, sobre todo que no podías comunicar bien, pero cuando pasaba un tiempo, yo miraba atrás, pues no ha sido tan difícil. En ese momento era un poco difícil, pero cuando pasaba el tiempo, es que ni me acordaba de los problemas o dificultades que haya podido tener. Muchos pastores me preguntan, Toñín, ha venido un extranjero nuevo, ¿cuáles son los problemas que tiene un extranjero? Nada, recibe gracia. Es que no se me ocurre nada, yo lo he disfrutado mucho. Yo me acuerdo, yo he tenido hasta hambre, pero no ha sido un problema para mí. ¿Por qué? Fuerza espiritual. Cuando daba culto, lo tenía todo. Y porque era más cómodo el sofá que el suelo, dormía en el sofá. Pero no era un problema para mí. ¿Por qué? Tenía fuerza espiritual. Dios nos da la fuerza espiritual porque es lo que necesitamos. Los creyentes, si no tenemos fuerza espiritual, de verdad, todo se vuelve un problema para nosotros. Por eso os bendigo que a través del culto y el tiempo personal puedan ganar esa fuerza espiritual. Este es el método que Dios, a través de la palabra, a través del culto, os bendice, os da todo lo que necesitáis. Por eso, ¿qué es lo importante? Para recibir ese punto de cambio en mi vida, tengo que ganar esta fuerza espiritual a través de mi tiempo personal. De mi tiempo personal con Dios. En oración. La gente no conoce qué es la verdadera paz. Y busca la paz, ¿dónde? En meditación trascendental, en el yoga. Busca una paz interior. Vosotros sois ese pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, donde podéis disfrutar de esta paz que viene realmente de Dios, a través de la oración. Por eso dice la palabra de Dios en Salmos 1, 1 y 3, bienaventurado el que medita en la palabra día y noche. ¿Qué significa? Bendecido es. La gente recibe bendición, el creyente recibe bendición porque medita en la palabra día y noche. En Apocalipsis 1, 1 y 3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de Dios. Vosotros, para ganar la fuerza de Dios, continuamente vuestro pensamiento 24 horas, ponerlo en la palabra. Que eso no es fácil, porque en el día a día, en el trabajo, en el colegio, os hablan otra cosa que no es evangelio. Por eso guarda tu tiempo personal, que sea tu arca. Construye ese altar donde tú ganes esa fuerza espiritual. Abraham era una persona que siempre miraba su estado espiritual y Dios le daba una respuesta. Decía, te haré padre de naciones, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Fíjate qué respuesta le estaba dando Dios. Y él, Abraham, ¿qué hacía? En vez de irse, mira qué respuesta me ha dado tal, levantaba altar, daba culto a Dios, las gracias. A través del tiempo personal, el creyente recibe la fuerza que debe recibir. Por eso, gana la fuerza espiritual con tu tiempo personal. Después, gana fuerza conociendo mi identidad. Como hoy hemos hablado, uno, al ver su identidad en Cristo, realmente puede recibir fuerza de Dios. Uno, al conocer quién es en Cristo dentro del Evangelio, realmente recibe fuerza, como en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Esos sois vosotros. No sois cualquier tipo de persona. Sois de entre todos los españoles, o de entre, porque hay gente en Ecuador y en Estados Unidos también, de entre todas las personas del mundo, porque somos la evangelización del mundo, sois esas personas escogidas por Dios. Ese linaje escogido. ¿Qué significa? Que no simplemente vosotros, sino vuestra siguiente generación. Sois ese linaje escogido por Dios, ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para que su plan se esté cumpliendo a través de vosotros. Por eso os bendigo, para que al pensar en vuestra identidad, quién soy yo en Cristo, en el Evangelio, recibáis fuerza. ¿Quién soy yo? Soy real sacerdocio. Sois como sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es aquel que bendecía al pueblo de Dios para ser libre de pecado y que pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. No había camino. Si uno quería disfrutar de las bendiciones de Dios, tenían que ir al sacerdote y hacer sacrificio. Ese es Cristo. Y esa es vuestra función en los campos donde estáis. Sois sacerdotes.
en el sentido de que vosotros, porque poseéis a Cristo, que es la respuesta, poseéis el Evangelio, podéis hacer la función de sacerdote para que otros puedan salir de toda destrucción y maldición. Porque vosotros anunciáis el Evangelio, la gente recibe bendición. Vosotros sois las personas que podéis bendecir vuestro campo, que podéis bendecir a vuestros hijos, que podéis bendecir vuestro negocio. Sois esos sacerdotes. Sois el camino que Dios utiliza para que el Evangelio sea proclamado, para que las tinieblas retrocezcan y la luz sea resplandecida. Vosotros sois ese real sacerdocio, que es real como reyes y como sacerdotes. Sois como reyes también, espiritualmente. ¿Qué significa? Como Cristo, que vino para destruir las obras del diablo, sois aquellos que hacen la función de rey. ¿Qué quiere decir? Espiritualmente, con toda autoridad, porque vosotros estáis en ese lugar, toda autoridad de Satanás, toda obra de Satanás, todo engaño de Satanás, que engaña a no sé quién, o que está obrando en la región, que está obrando en España, es quebrantada. En el nombre de Jesucristo, sois ese real sacerdocio. Tenéis esa autoridad de que podéis orar en el nombre de Jesucristo para quebrantar la oscuridad. ¿Tenéis alguna dificultad, algún problema? Empezar a orar, quebrantando primeramente la oscuridad. Y cuando Satanás se derrumba, el reino de Dios se establece. Eso ocurre a través de los hijos de Dios, a través de ese pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes no lo éramos, pero ya en Cristo somos ese pueblo. Os bendigo para que disfrutéis de ello. Vosotros, en vuestro campo, sois esas personas como verdaderos profetas. ¿Qué quiere decir? Que porque vosotros poseéis el Evangelio, podéis guiar a otros para que reciban el Evangelio. Hay una hermana que yo encontré en Ecuador, en Corea, que es de Ecuador, seguro que nos está viendo. Y ella, al recibir el Evangelio, su vida empezó a cambiar. Encontró ese punto de cambio y empezó a orar por su familia. Y ella siempre me dice, es que yo no sé predicar como tú. Y no, yo es que soy pastor y he estudiado. Pero no hace falta que prediques como tú. Tú eres hija de Dios, tú tienes estas bendiciones espirituales. Y ella ha empezado a orar por eso. Y todavía sigue pensando que no lo hace bien. Pero si lo miras, en su familia ya hay varias personas que han aceptado a Jesucristo, con lo mal que lo hace. ¿Qué quiere decir? Somos verdaderos profetas. No es que lo haga bien o mal, sino que como profeta, a través de mí, la gente puede venir a esa luz admirable. Sois esos profetas en vuestros campos, en vuestras universidades donde hay tanta oscuridad. En el nombre de Jesucristo, yo que tengo la autoridad como el rey, que toda obra de Satanás que engaña a la juventud, a los universitarios que crecen con otra ideología, sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. La gente no conoce el camino de salvación, lo hemos visto en la primera lección. La gente prefiere creer en sí mismo más que en Dios. ¿Por qué? No conocen el Evangelio, no lo han escuchado. Vosotros sois ese profeta que puede anunciar el Evangelio. Conclusión. Que ya voy a acabar, ¿eh? Aguantar un poco. El mensaje de hoy, el punto de cambio de mi vida. Cuando conozco realmente qué es la salvación, cuando conozco realmente Cristo, ¿por qué Dios envió a Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nos dice que tenemos que creer en Jesucristo? No es que sea esta religión o la otra, o cuál es correcto o incorrecto, todo es respetable. Pero ¿por qué solo Cristo es la salvación para el hombre? Tienes que conocer eso. Cuando yo conozco por qué Dios envió a Jesucristo, por qué la Biblia nos dice que tenemos que creer en Jesucristo, no solo nosotros, todo el mundo. Y más importante, ¿qué cambia en mí después de creer en Jesucristo? Cuando yo conozco el contenido del Evangelio y después descubro quién soy yo y gano fuerza espiritual, entonces, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro hacia dónde tengo que direccionar mi vida y encuentro mi devoción por el Evangelio. Entonces, en ese momento, ¿qué llega? El punto de cambio de mi vida. En ese momento hay restauración. En ese momento hay sanidad en mi vida. En ese momento encuentro el camino o la devoción
la dirección que tengo que tomar, lo estoy escribiendo en inglés, dirección que tengo que tomar, ¿para qué? Para que en mi vida haya restauración y sanidad. El objetivo no es ni siquiera la sanidad, sino que porque encuentro la devoción por el Evangelio, Dios te da lo que necesitas. A la anciana Rosy, yo esta semana le he dado una muy importante, porque le he dicho, qué bendición que estás entrando en la tercera edad. Porque la gente de la tercera edad, pues, tiene más tiempo. Yo a veces estoy tan ocupado que no tengo mucho tiempo para orar. Y tengo que estar visitando a no sé quién, y ir conduciendo y tal. Y no tengo tiempo de estar tranquilo. Pero en la tercera edad sí que es verdad que hay menos movilidad física, pero tienen más tiempo para estar tranquilos. ¡Qué bendición! Porque puedes estar orando. Dios, si tú encuentras, la oración que es tan importante, voy a orar por el pastor, por los remanentes, para que crezcan en el Evangelio, para que el pastor continuamente sea lleno del Espíritu Santo al predicar el Evangelio, para que Dios le esté dando el encuentro con los discípulos para hacer la evangelización de España. ¿Qué importante ministerio es ese? Yo no tengo mucho tiempo para orar, aunque oro, para orar por estas cosas. Si quiero orar por estas cosas, me tengo que levantar más pronto. Tengo que buscar ese tiempo, y no es fácil a veces. Pero la tercera edad, aunque tienes menos movilidad, tienes esa bendición. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque no puedas mover bien las piernas, Dios te da sanidad mental, te da agilidad mental. ¿Por qué? Estás haciendo algo importante. Entonces, desde hoy, aférrate a esa misión. Esa es mi misión. Esa es mi devoción. Que voy a estar orando para que el pastor sea lleno del Espíritu Santo y continuamente siga encontrando los discípulos para la evangelización de España. Voy a estar orando por todos los remanentes para que crezcan y enraícen en el Evangelio. Que seamos juntos, como iglesia, esa plataforma para que este Evangelio sea predicado a todas las naciones. Qué importante. Si yo encuentro mi devoción dentro de la respuesta, el plan de Dios y su poder se empieza a manifestar. ¿Qué es eso? Sanidad, restauración. Todo engaño empieza a desaparecer. Por eso os bendigo para que esta semana puedan encontrar esa devoción que es el comienzo del punto de cambio de mi vida. ¿Hacia dónde tengo que dar mi vida? ¿Para qué tengo que dar mi vida? Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis disfrutar de esta bendición. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo que solucionó todos los problemas en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho conocer el Evangelio y tener la seguridad en el Evangelio para disfrutar de este punto de cambio en nuestra vida. Bendícenos para tener ese estado espiritual conectado contigo. Bendícenos, Señor, para ganar la fuerza espiritual para tener victoria durante toda la semana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a Dios juntos con esta última alabanza y acabaré con la bendición sacerdotal. Muy bien. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida. Que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó.
Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes nentes pueda levantar para ti, Dios. Vamos a orar. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre aquellos que disfrutan del punto de cambio, sobre el pueblo de Dios escogido para anunciar el Evangelio, sobre todos aquellos que dan culto por Internet, sobre sus vidas y sus campos, sobre cada uno de los remanentes para la evangelización del mundo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Bien, pues los bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengan victoria durante la semana y nos estamos viendo. Pueden aplaudir. Gloria a Dios.